Tal amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Gustavo Navarro, soy licenciado en Contaduría. En esta ocasión voy a compartir con ustedes un poco de información acerca del plazo para conservar la contabilidad y la documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Bien, el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación establece que las personas obligadas a llevar contabilidad deben de conservarla a disposición de las autoridades fiscales, así como las personas que no están obligadas a llevar contabilidad deben de conservar también a disposición de las autoridades fiscales toda la documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Y para tal efecto se establece un plazo de 5 años. 5 años contados a partir de que se presentaron o debieron presentarse las declaraciones relacionadas con esta contabilidad, con esta documentación relacionada sí, relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Es decir, por citar un ejemplo, la declaración de ejercicio 2017 para personas físicas se presenta o debe haberse presentado a más tardar el 30 de abril de 2018, para personas morales a más tardar el último día del mes de marzo de 2018. A partir de estas fechas se presentaban o debían haberse presentado las declaraciones. A partir de ahí contamos 5 años. Entonces, se tendrá la obligación de conservar esta contabilidad, la documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, hasta el último día del mes de marzo o del mes de abril, según sea el caso, persona física, persona moral o persona física, de 2018 hasta 2019, 20, 21, 22, 23, hasta el 2023, sí, hasta ahí se cumplen los 5 años para conservar tanto la contabilidad o la documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Y en este artículo pues también tiene sus variantes, y es un poco complejo. ¿Por qué? Porque nos establece que tratándose de la contabilidad o de la documentación relacionada con actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, los 5 años se contarán a partir de que se presentó la última declaración, ¿sí?, en la que se dan estos efectos, ¿no?, estos efectos que se prolongan en el tiempo. Para ser un poco más claro, voy a poner un ejemplo. La ley del impuesto sobre la renta establece como deducciones las inversiones. Sí, hay un capítulo, hay una sección de deducción de inversiones. Aquí tengo a la mano, voy a dar lectura. Es así que en el caso del título 2 de las personas morales, capítulo 2 de las deducciones, sección 2 de las inversiones, en el artículo 34 de la ley del impuesto sobre la renta se establecen los porcientos máximos autorizados para efectos de las depreciaciones fiscales de los activos fijos. Y en el artículo 34, en su fracción 1, nos establece que, tratándose de construcciones, en el inciso B se podrá depreciar como porcentaje máximo un 5%, dice, en los demás casos, tratándose de construcciones. Es decir, bueno, si se va a depreciar una construcción
a una tasa, un porcentaje máximo autorizado del 5%. ¿Qué quiere decir? Que esta construcción se va a terminar de depreciar para efectos fiscales en 20 años. Entonces, es en ese tiempo, en ese lapso de 20 años, que los efectos fiscales se prolongan en el tiempo. Entonces van a pasar 20 años y terminamos de depreciar fiscalmente la construcción, y a partir de que se presente la última declaración en la que se le dio este efecto fiscal, es a partir de ahí que se cuentan los 5 años para efectos de conservar esta contabilidad y la documentación relacionada con el cumplimiento de obligaciones fiscales, específicamente de ese bien, de esa construcción, ¿sí? O de ese acto cuyos efectos fiscales se ha prolongado en el tiempo, en ese plazo de 20 años que tardó para depreciarse al 100%. Entonces, bueno, aquí está hablando que pues, si va a tardar 20 años en depreciarse, más 5 años que vamos a conservar la contabilidad, nos da un total de 25 años en el cual debemos conservar la contabilidad y la documentación relacionada específicamente con este tipo de actos cuyos efectos fiscales se prolongan en el tiempo. Otro ejemplo son las pérdidas fiscales. Bien, aquí les voy a... Bien, el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece qué tratamiento se le va a dar a las pérdidas fiscales. Y nos dice, el artículo 57, la pérdida fiscal se obtendrá la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta ley. Cuando el monto de estas últimas sea mayor que los ingresos, el resultado obtenido se incrementará en su caso con la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo párrafo. La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. Bien, aquí el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta pues nos da la opción, ¿sí?, de esas pérdidas que se tengan en ejercicio, disminuirla de la utilidad fiscal durante los 10 ejercicios siguientes. Bien, aquí vemos otro ejemplo muy claro de cómo estos actos, tratándose de pérdidas, este acto origina que sus efectos fiscales se prolonguen en el tiempo. Sí, porque esa pérdida la podemos disminuir en las utilidades en los 10 ejercicios siguientes, es decir, en 10 ejercicios fiscales, 10 años fiscales siguientes. Y será a partir del último ejercicio en el que surta este último efecto fiscal, será a partir de ahí que debemos contar 5 años para conservar la contabilidad y la documentación relacionada con este acto. Bien, hasta aquí pues vemos que no es nada más de que ya se llegaron 5 años y el empresario quiere inmediatamente destruir su contabilidad, ¿verdad? Quiere quemarla, quiere, no sé, destruirla. Entonces es importante tomar esto en cuenta, ¿sí?, que no aplica en todos los casos. Antes de proceder a la destrucción de la contabilidad, lo primero se debe hacer un análisis, una clasificación y una separación y una prueba pues para verificar que lo que se va a destruir pues no encuadra en estos supuestos que establece el propio artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, que no se trata de contabilidad y documentación relacionada con actos cuyos efectos fiscales se prolongan en el tiempo, que como ya vimos puede tratarse de activos fijos, pérdidas fiscales,
incluso información o documentación relacionada con compensación y acreditamiento de saldos a favor, que ahorita también lo vamos a ver, entre otros casos más, ¿no? Como tratándose de actas de aumento y disminución de capital, actas de contratos de asociación en participación, constancias de dividendos, entre otros que ahorita no voy a entrar en detalle. Antes de esto, pues quiero dejar en claro, no, porque pasen los 5 años, como acabo de comentar, se va a proceder de manera automática a destruir la contabilidad, ¿no? Eso no es lo más, no es lo correcto. Antes de hacer un análisis, sí, que esta documentación no esté relacionada con estos actos cuyos efectos fiscales se prolongan en el tiempo. Y ya que ya lo mencionamos, y aquí también está establecido en el código, que es parte de la información que la autoridad puede requerir en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Vamos a checar, los invito a que tengan a mano su código en su artículo 30 del Código Fiscal. Aquí lo tengo a la mano. Sí, vamos a ver en el párrafo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto párrafo del artículo 30, que establece lo siguiente: en el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo facultades de comprobación respecto de ejercicios fiscales en los que se disminuyan pérdidas fiscales de ejercicios anteriores o se reciban cantidades por conceptos de préstamo otorgado o recibido, independientemente del tipo de contrato utilizado, los contribuyentes deberán proporcionar la documentación que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal o la documentación comprobatoria del préstamo, independientemente del ejercicio en el que se haya originado la pérdida o el préstamo. Lo anterior aplicará también en el caso de contratación de deudas con acreedores o bien para la recuperación de créditos de deudores. Bien, aquí este párrafo, quinto párrafo del artículo 30, pues también vemos que le da cierta facilidad a la autoridad, pues, para requerirnos la documentación relacionada específicamente con las pérdidas fiscales o los préstamos, ¿sí? Independientemente de que la pérdida se haya generado en X ejercicio, ¿verdad? Independientemente de eso, aquí se establece la facilidad para la autoridad de requerir esa información. También vamos a checar el artículo 42. El artículo 42 del Código Fiscal, bueno, establece las facultades que tiene la autoridad para revisar. Les voy a dar lectura a ese artículo 42. Las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, y en su caso determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para 2 puntos en la parte, y se encuentran establecidas las facultades de las autoridades. Y en el tercer párrafo de este artículo 42 establece lo siguiente. Dice: en el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación previstas en las fracciones 2 romano, 3 romano, 4 romano y 9 romano de este artículo, y en el ejercicio realizado se disminuyan pérdidas fiscales, se acrediten o compensen saldos a favor, pago del indebido o se apliquen estímulos o subsidios fiscales, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria con la que acredita de manera fehaciente el origen y procedencia de dichos conceptos,
según se trate, independientemente del ejercicio en que se hayan originado los mismos, sin que dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de fiscalización. Bien, aquí pues nos viene a recalcar este artículo 42 en su tercer párrafo, artículo 42, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Nos viene a recalcar que la autoridad puede requerirle al contribuyente toda la información y documentación relacionada con pérdidas fiscales, compensación o aquietamiento de saldos a favor, aplicación de estímulos o subsidios, ¿sí? O pago de lo indebido, independientemente del ejercicio en el que se hayan generado. ¿Sí? Entonces es importante considerar esta parte, pues, como les digo, no nada más de destruir la contabilidad, ahorita se lleva documentación, información relacionada con este tipo de documentos que puede requerir la autoridad independientemente del ejercicio que se hayan originado. ¿Qué tal se iba esa información y el empresario, el profesionista la destruye? Pues ahí ya es algo más delicado que, bueno, puede tener otras implicaciones más negativas, más perjudiciales para el contribuyente. Bien, les decía que también se establecen otros supuestos que eso sí deben de conservarse durante el plazo que exista la sociedad, tratándose de personas morales, como son las actas, documentación relacionada con dividendos, con enajenación de acciones, declaraciones provisionales y del ejercicio, también deben de conservarse durante todo el tiempo en el que subsista la sociedad. Bien, para que quede esto más claro, voy a darle lectura al artículo 30 nuevamente en su párrafo. En el artículo 30, en el tercer párrafo, dice: cuando se trate de documentación correspondiente a aquellos conceptos respecto a los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio, el plazo para conservarla se computará a partir de la fecha en la que quede firme la resolución que les ponga fin. ¿Sí? Es decir, si respecto a algún concepto se estableció algún recurso o algún juicio, bueno, los 5 años se deben de contar a partir de la fecha en que a partir de la fecha en que este recurso quede firme. ¿Sí? Si a partir de que quede firme la resolución que les ponga fin. Y el otro dice: tratándose de las actas constitutivas de las personas morales, de los contratos de asociación en participación, de las actas a las que se haga constar el aumento o la disminución de capital social, la fusión o la escisión de sociedades, de las constancias que emitan o reciban las personas morales en los términos de la ley de impuestos sobre la renta al distribuir dividendos o utilidades, como de la información necesaria para determinar los ajustes a que se refieren los artículos 22 y 23 de la citada ley, la ley citada, así como de las declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio de las contribuciones federales. Dicha documentación deberá conservarse por todo el tiempo en que subsista la sociedad o contrato de que se trate. Bien, amigos, pues espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Analícenla, analicen estos artículos: el artículo 30 del código, el artículo 42, el artículo 57 de la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 34, también de la ley del impuesto sobre la renta. Analícenlo en su conjunto. Esto a fin de que pues ustedes puedan determinar
qué información sí pueden conservar durante el plazo estricto de 5 años y qué información pues deberán conservar, qué contabilidad y qué documentación deberán conservar, ya sea que hasta que se dé el último efecto fiscal del acto de que se trate, o bien tratándose de personas morales, hasta el tiempo que dure esta sociedad. Bueno, y esto con el fin de que pues no vayan a incurrir en hechos o omisiones que pudieran eh, pues encuadrar en otro tipo de conductas que sean castigadas por la legislación fiscal. Y también pues para que puedan tomar decisiones responsables e informadas. Ya si el asesor les dice que hay que destruir la contabilidad, bueno, ustedes podrán tener elementos para decir, oye, espérame, aquí esta contabilidad no la podemos eliminar, no la podemos destruir por esto y por esto. Ustedes tengan la información a la mano y no se dejen, pues no se dejen llevar por lo primero que les digan, porque pues la verdad es que esto se da incluso cuando la propia autoridad les requiere algún documento, pues siempre invocan este artículo, ¿no? El 30 y el 67 del código, y dicen que ya son 5 años y pues ya mi obligación de 5 años para conservar la contabilidad ya terminó, y también el plazo de tuya autoridad para revisar pues también ya concluyó. Y bueno, a veces no se ponen a analizar si realmente ese plazo de 5 años ya concluyó o está en proceso de concluir. Se los dejo para su análisis, para su reflexión. Cualquier, cualquier aportación pues es aceptada. Les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima. Un saludo.